Estábamos ya a punto de embarcar. En el equipo estaba Pablo Prigioni y de pronto alguien dijo ¡bomba! Prigioni le saltaron casi encima la policía y el Mossad. Mike James viene del Colossus, no lo conocían sus vecinos. Llega el primer año con unos $60.000. El segundo año también porque el Baskonia les había puesto un contrato cláusula, un 1+1, y como dijo el Baskonia, te quedas. Y estuvo, creo que Mike James, jugando a gran nivel, pero claro, perdona por la palabra, pero encabronado. ¿Por qué? Porque cobraba 110, 120 y él sabía que su contrato al año siguiente fue Panathinaikos con 800 o 900. Sí, ¿dónde claro juega el Baskonia? En Saratov. Allí estaba Rafa Muntión. Todo está cambiado también, ¿no? Motivaciones económicas hacen que el periodista viaje menos. Y a las 11 de la noche, hostia, el teléfono, Ettore Messina, me dice, te voy a preguntar por un jugador. Cobrado y que entendía nuestra profesión perfectamente. Yo iba a Turquía cuando él estuvo en Fenerbahce y me decía, bueno, ¿qué hablamos? Digo, oye, no sé, Celco, hoy es día de partido. Y me dice, mira, ¿y qué? Tu empresa se ha gastado una pasta para venir aquí. ¿Cómo no te voy a dar 3 minutos, tío? Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Baller Perspective. Estamos de vuelta con un nuevo vídeo. En este caso tenemos la suerte de contar con un invitado muy vinculado al baloncesto, gracias a su experiencia como periodista y como comunicador. Y bueno, él es Rafa Muntión. Bienvenido al canal, Rafa, un placer tenerte por aquí con nosotros. Bueno, pues muchas gracias y nada, yo también estoy contento. Yo cuando hablo de baloncesto y con la gente... Porque yo cuando empecé también fue este rollo. Sí, entonces yo soy un boomer, entonces no había estas historias del Zoom y tal y cual. Pero bueno, entiendo un poco lo que es este tema y por qué no me cuesta nada, así que estoy encantado. ¿Qué tal estás, Rafa? Lo primero, ¿todo bien? Bien, todo bien. Bueno, recuperándome de algún problemilla y tal, una pequeña anemia y esto, pero nada, bien, bien. O sea, a ver si trato de ponerme en forma para empezar a andar otra vez un poco, que tengo el camino de Santiago ahí, hacerme un poquitín algunas cosas y pasar por tu tierra. Hombre, seguro. Serás muy bien recibido, ya lo sabes. Bueno, Joder, lo que te amigo. comentaba antes, justo lo hablamos con Sergio en el vídeo, que vamos, hay que hacer una edición aquí porque sois unos grandes fans de Asturias también. Sí, y además yo he retransmitido partidos ahí del Baskonia contra el equipo que había en Gijón, que tenía Escola, Sí, que fue, además, claro, tú eres muy joven, no te acordarás, yo creo que era, Escola era seguro y Lou Rowe creo que era un americano, pero Escola de sí. americano con 18 años, se arriesgaron, ¿eh? Pero claro, Escola tenía mucho talento y a Gijón le vino bien y a Baskonia le vino muy bien porque, joder, le cedió en un equipo, ahí jugó minutos y, es decir, tiene parte Asturias de haber hecho mayor a Escola jugando. Justo estuvo estas semanas por aquí porque le hicieron unos actos, no sé si lo viste, un poco de homenaje también Sí, por esa trayectoria en ACB y los ascensos del Gijón Baloncesto. Y justo también él comentaba eso, que al final le vino muy bien para sí, progresar y sí. tener esa oportunidad. Y no era fácil, además, Diego, porque realmente un equipo que acababa prácticamente de ascender, el dejar... ahora la configuración es un poco distinta, pero antes el americano hace 20, 30 años marcaba muchísimo las diferencias, ¿no? Entonces, cuando tú acabas de ascender, necesitabas 2 americanos que funcionasen perfectamente, estos que les dices, oye, 20 puntos cada uno, y entonces no era fácil coger a un chaval de 18 años, por mucho que todo el mundo supiese que tenía un talento espectacular, como luego lo demostró, ¿no? Claro. Pues si te parece, Rafa, aunque la gente que siga las retransmisiones de un poco Euroliga, sobre todo enfocadas al Baskonia, te conocerá, ¿nos puedes Sí. comentar cómo, bueno, cómo es tu trayectoria en el mundo de la comunicación? Para Bueno, conocerte. pues mi trayectoria es, nada, estudiante de periodismo y tal, y unas primeras incursiones en un poquitín en Agencia F, en algún periódico, y luego ya pues enseguida entré en la radio, en lo que sería la radio televisión pública, Radio Vitoria, que pertenece al ente de radio televisión pública, ¿no? Empecé con el Alavés, hice un par de años por ahí en tercera división, ahí haciéndome, y luego ya surgió la oportunidad, me dijeron, oye, ¿puedes hacer esto? Digo, pues yo estoy aquí para hacer las cosas, ¿no? Y me fui enganchando
al baloncesto ya me gustaba de antes, ¿no? Pero obviamente, y luego, pues mi vida ha estado orientada unos 30 años por ahí en Radio Vitoria hasta que cogí un contrato relevo, me ficharon en Dazón y tengo que decir que a Radio Vitoria le debo prácticamente todo. De hecho, en Dazón si me fichan es un poco porque conocían mi trayectoria. Con Dazón fueron 5 años espectaculares desde el punto de vista de grupo humano y profesional. Y ahora pues estoy haciendo algunas cosas para el Correo, que es el periódico cabecera de Vocento, algún vídeo para su web digital. O sea que, bueno, no perdemos el contacto, aunque sinceramente yo siempre lo he dicho, el día que lo deje seguiré viendo baloncesto y yo me adapto rápido. Me voy con mi perro, me voy con mi huerta y mis historias. O sea, ya Que está, habla, sí, bien. es que lo hablábamos aquí precisamente, me repito, pero en el vídeo con Sergio, que lo único que te queda, y lo que si te adaptaras se te vería muy bien, es en un canal. Vamos, hablando lo que dices, con esa comodidad de baloncesto, Sí, se lo sí. comenté a Sergio, ¿eh? Sí, 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 no, pero bueno, a fin y al cabo, para eso ya también tengo al propio Sergio, ¿no? Yo me alegro mucho porque a Sergio lo conozco desde hace muchísimos años. De hecho, esto no es colocarme ninguna medalla, ¿no? Pero un día que implementamos el grupo de baloncesto, porque, en fin, se nos dijo, oye, creo que la cosa está funcionando bastante bien, dirección, ¿no? Pero, joder, ¿qué te parece, Rafa, si vamos implementando con algunas voces más? Digo, yo no tengo ningún problema, yo trabajo en equipo, yo no suelto un speech, aquí me quedo solo y todo el mundo a escuchar. Y entonces, pues pensé en Sergio y Nacho Mendaza, que seguramente también nos sonará muchísimo. Y bueno, estoy encantado de la vida y mi compañero entonces, Iñaki Garayalde, encantado de la vida también. Así que con él, digamos que aprovecho para hacer un par de viajes o tres, pero alguna vez hemos comentado, digo, joder, hacemos un canal aquí un poco baloncesto y cocina y tal y cual. Lo Tendríais, digo. suscriptores tendríais, ¿eh? Un perfil a lo, mira, Ibaka, por ejemplo, tiene un canal también de cocina, oye, Ya, estaría muy eso chulo. funciona, Diego, eso funciona, ¿eh? Sí, 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 además nosotros que estamos en buenos sitios gastronómicos, Joder. ni te cuento. Sí, Pues nada, Rafa, mira, yo justamente quería aprovechar este vídeo para, bueno, hablar un poco sobre, en tu caso, mejor dicho, que nos cuentes anécdotas, bien, porque yo creo que hay pocos periodistas, que comentabas ahora tu Hugo con Iñaki Garayalde, yo creo que hay pocos periodistas, como en tu caso, que hayan realizado más viajes y hayan hecho más coberturas tanto de la Euroliga como de la CB. O sea que, no sí, sé, sí. si te parece, podemos empezar, pues, aprovechando eso, ¿no? Tu trayectoria con los viajes, contándonos Bien. alguna anécdota que hayas tenido. Hombre, lo he estado pensando también. Ha habido, claro, yo he hecho. Iñaki Garayalde me ha contado los kilómetros que he hecho, porque él los hacía conmigo al principio, luego las televisiones ya fijaron un poco más la situación del comentarista y los partidos, Euroliga y todo esto, digamos que en aviones, sin contar coches, podían ser más de 2.000 vuelos, es decir, cierta experiencia hay, ¿no? Y, y realmente pues ha sido todo fantástico, ¿no? Desde el primer viaje, que creo recordar que fue a Huesca, pues, hasta luego algunas situaciones que siempre recuerdas, ¿no? Aterrizajes malos, algunos que salimos en proyectos. Nosotros creo que fuimos el primer equipo, se nos dijo que volaba en charter. Claro, luego cuando vimos el avión, pues dijimos, bueno, vamos aquí a diferenciar un poco en charter. Era un avión de paquetería, de estos que sustituyeron, quitaron los paquetes, pusieron 7 asientos, en cada fila entraban los jugadores justos. Y recuerdo ese primer viaje porque fuimos a Europa del Este y estuvimos casi a punto de matarnos ahí. Tuvimos que aterrizar en Génova, hubo una revolución, Manel Comas estaba entrenador, los jugadores no querían ir, estábamos 4 periodistas diciéndole que no salíamos porque el avión estuvo a punto de estrellarse. Luego también las primeras victorias. Yo recuerdo especialmente las primeras o la primera victoria en Israel contra Maccabi, ¿no? Maccabi era una pista, yo creo que imposible para cualquier equipo, si no te llamabas Real Madrid, era prácticamente imposible. Entonces, sí, ir allí con el crecimiento de Baskonia, ¿no? Ganar con aquella canasta de Elmer Bennett en el último segundo, todo el mundo saliendo disparado a vestuarios, ¿no? O las canchas griegas y turcas. Entonces te tiraban monedas, ahora ya no te tiran monedas porque son euros, pero antes el dracma y la lira turca, estas sí te tiraban. Pero bueno, ambientes
tremendos, ¿no? Entonces, ese tipo de anécdotas, de viajes, y luego siempre la compañía, ¿no? De decir, joder, pues, sobre todo cuando empiezas, ¿no? Los primeros años, ¿no? Que dices, joder, aprovechamos el viaje, tenemos que ver cosas, tenemos que comer, tenemos que cenar, tomar unos cacharros. Entonces tenías un cuerpo que te parecía que eras Rambo. Te aguantabas, aguantabas Joder. lo que sea, ¿no? Es que vaya, es lo que comentas tú, ahora igual no es tan común, ¿no? Esa cobertura de, por ejemplo, jugar lo que comentas, ¿no? En Israel, Turquía y que Sí, viajen los periodistas, ¿no? sí, Pero yo escuché hace un tiempo, hace unos años, una anécdota tuya, creo que era en Salónica con los terremotos, ¿puede ser? sí, 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 mira, en Salónica jugamos un partido y, joder, estábamos en el hotel, hostia, temblando el suelo, digo, pero yo pensaba que era el metro. Yo digo, joder, el metro pasa por aquí. Y no, no, no. Enseguida pusieron la televisión y era un terremoto de 5, algo y tal y cual. Bueno, lo notamos contra PAOK Salónica. Joder, menuda cancha también, ¿eh? Las canchas griegas No, con el eran, ambiente. eran tremendas, ¿no? O, por ejemplo, en Tel Aviv tuvimos una situación con... estábamos ya a punto de embarcar. En el equipo estaba Pablo Prigioni y un equipazo teníamos ahí, a punto de embarcar y de pronto alguien dijo bomba. Yo creo que a Prigioni le saltaron casi encima la policía y el Mossad. Delante tenía una persona con un bolso, luego afortunadamente no fue nada. No pasó nada. Sí, pero teníamos un jugador que, ahora no, joder, no me acuerdo, teníamos un jugador que le acusábamos siempre de que no corría mucho y le digo al jefe de expedición, digo, oye, Félix, ¿dónde está este joder? Y me dice, hostia, ha sido el primero que ha Que salido del salió aeropuerto. Y digo, corriendo. joder, macho. Tú. Hoy sí que se ha pirado. Ahora, la frialdad de Prigioni, digo, joder, Pablo, tío, qué argentino. No, 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 tremendo. Y justo estuvo por el canal, fue el primer invitado Arturo Álvarez, que tuvo una etapa como entrenador ayudante en el Estrella Roja. Bueno, también estuvo en Vitoria Sí, por ahí, sí, sí, bueno, sí, y hay una situación que él contaba mucho, ¿no? De los partidos, la presión arbitral, bueno, en la sala Pionir era tremenda, todo el sí. ambiente, a veces no se escuchaba ni el himno de la Euroliga. ¿Has tenido alguna experiencia en Serbia, que es otro de los países con una de las mejores aficiones de Europa o del Sí, bueno, mundo? hablamos todos, mucho de la calentura, algunas veces se pasan, hay que decirlo claramente también, ¿no? Pero yo he vivido el Pionir abarrotado siempre, he vivido el Pionir en alguna retransmisión sin nadie, porque estaban sancionados, pero habían puesto en cada asiento una foto del abonado. O sea, entrabas y te acojonabas. Ya nada más ver, dices, joder, y si no hay nadie hoy, ¿no? Entonces, casi siempre el Baskonia ha partido de allí. Luego son salas, además, donde el Pionir caben 8 o 9 mil personas, está todo el mundo de pie, todo el mundo puede fumar, como en Grecia. Luego te vas al Stark Arena y entonces algunos dicen que se ha perdido ahí el romanticismo. Yo creo que el Stark Arena, no sé cómo se llama ahora, pero es mucho mejor sala. Está un poco más separado del centro, pero joder, son 20.000 espectadores, un estadio moderno y tal y cual. Lo llenan. En Serbia la historia se vive diferente, igual que en Grecia. Lo que pasa es que en Grecia, eh, pues llenar el OAK con 18.000 o el de Olympiacos es más el paz y amistad. Es cada vez menos gente, ¿no? Pero lo llenan cuando se produce el derby entre ellos, juega la selección, o llega, pues llega el Madrid, o el CSK, este tipo de equipos. Aunque hemos llenado alguna vez el OAK, ¿eh? Con Sí, el no. Baskonia también en los tiempos buenos, ¿no? Yo sé que hay mucha gente joven que te escucha y yo además lo agradezco, pero este equipo es verdad que no está en los mejores años ahora, pero desde que se unió a la Euroliga de manera continua, hasta hacerse dueño también, uno de los dueños de la Euroliga, este equipo ha jugado 6 Final Four y de esas 6 Final Four ha jugado 2 finales. O sea, Sí. este era un equipo que le tuteaba al Barcelona y que lo voy a decir con cariño, le trataba ya no de tú, le ganaba al Real Madrid, hasta que el Sí, Real sí, Madrid ahí están las despertó. pruebas, ¿eh? Sí, sí, No es nada que te inventes. Es verdad no, que en los no, últimos años está así la situación del Baskonia, ahora a ver con sí, Pablo Lasso sí, pero yo creo que una de las también situaciones que yo creo que tú has vivido esa transición, ¿no? Es justo coincidir cuando estás cubriendo el claro, Baskonia, todo ese crecimiento, ¿no? Toda esa claro, época dorada a la época de ahora, que sigue siendo un equipo de Euroliga muy importante a nivel claro, continental, pero evidentemente no con esa presencia en Final Four,
exacto, ¿no? Yo siempre digo que he tenido mucha suerte, ¿no? Porque he vivido la etapa de crecimiento, ¿no? Yo empiezo a coger el equipo con la llegada prácticamente de Ramón Rivas y Chicho Sibilio, está jugando Pablo Lasso, entonces, y se empiezas a asomar la cabeza un poco, pues alguna copa y esto. Pero claro, ibas a Madrid, joder, y te daban, ibas a canchas, Juventud, Estudiantes, o sea, no eras favorito en prácticamente ninguna cancha, pero Claro. se va creciendo. Yo creo que entonces, y ahora también, ¿eh? Lo que pasa es que ahora es más difícil por una motivación económica. Sé que hay mucha gente que dice, joder, ya estamos en la llorería y esto. No, la diferencia es que, por ejemplo, Baskonia, cuando en los primeros años del siglo pues podía haber una diferencia económica con Madrid, Barcelona, este tipo de equipos de 3 o 4 millones. Ahora son veintitantos millones. Entonces yo alguna vez, algún director deportivo que conozco, con cariño, le digo, hombre, joder, reconoce que ahora lo vuestro es un poco más fácil. Ahora lo único que tienes que hacer es decirle a la gente, oye, si tienes al jugador este libre, a mí me llamas. Y luego ya veremos a ver si me lo llevo yo, o se lo lleva el EFES, o se lo lleva el CSK, o se lo lleva aquí. Pero yo me entero. Entonces, no puedes acceder a un mercado en el que... Es decir, ¿nos gusta Besenkov? Sí, pero no podemos. ¿Nos gusta Claro. James? Sí, pero no podemos. Bueno, Mike James estuvo en Baskonia, de hecho fue Baskonia Sí, el bueno, equipo, digamos, que le propulsó, como Mike muchos otros. James, fíjate, Diego, Mike James viene del Colossus, no lo conocían sus vecinos. Y llega además, yo contaba la anécdota, Mike James llega el primer año con unos 60.000 dólares. Y hace un año espectacular con Darius Adams, que luego él decidió marcharse a China. El segundo año también porque el Baskonia les había puesto un contrato cláusula, un 1+1, y como dijo el Baskonia, te quedas. Y estuvo, creo que Mike James, jugando a gran nivel, pero claro, perdona por la palabra, pero encabronado. ¿Por qué? Porque cobraba 110, 120. Y él sabía que su contrato al año siguiente fue Panathinaikos con 800 o 900. Claro. Pero nos llevó a la última Final Four, Mike James, Darius Adams y Brusis, que fue el despertar del abuelo, como decía todo el mundo, ¿no? Nadie creía que Brusis iba a hacer esa temporada, y yo creo que Brusis, él lo ha dicho también, ¿eh? Dice, he hecho la mejor temporada de mi vida en el Baskonia. Bueno, ese tipo de jugadores ahora hay un mercado muy reducido en el que solo pueden entrar los equipos, los clubes que no tienen ningún problema de dinero y que se pueden permitir el lujo. Esto, si quieres, un día lo hablamos. Hay mucha gente que dice, joder, ¿cómo este equipo no ha fichado, por ejemplo, a Montero, que está en un club grande, ojo, eh? Pues porque, eso me lo decían algunos entrenadores de equipos muy poderosos, dice, preferimos casi que el jugador se vaya haciendo, no hablo de Montero, porque es un caso especial y la presidencia de Valencia también es caso especial, pero en otros equipos, preferimos que se vaya haciendo porque nuestro problema no es el dinero. Ya sabemos que va a ser más caro dentro de 2 años, pero dentro de 2 años es un jugador. Entonces, como a mi club le da igual 500.000 que 2 millones, ese no es el problema. Y claro, esto es muy difícil pelear contra esto. Pero si No, no. quieres ver los mejores, hay esta desigualdad. Si tú quieres ver a Besenko, quieres ver a estos jugadores, tiene que producirse esta desigualdad. Es un tema complicado. Sí, no, 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 es un tema complicado, pero bueno, al final ahí está, ¿no? Rafa, justo comentabas esta temporada en la que el Baskonia llega a su última Final Four, en la que coinciden, pues lo que comentabas, ¿no? Adams, Borussis, Mike Sí. James. Tú que has cubierto, bueno, todas las temporadas, como comentamos, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero de esa temporada tan especial para Vitoria, en la que se vivió de nuevo esa ilusión, ¿no? Por conseguir todo. De hecho, el Baskonia se queda a nada de Para llegar nada, a la bueno, yo, final. yo me llevo, creo no, me llevo bien, no puedo decir que soy amigo íntimo, pero sí amigo, o sea, hablamos algunas veces con Zelko Obradovic. El partido lo perdemos porque Zelko Obradovic, joder, entra ahí al final en el último minuto. El partido era nuestro, luego perdimos el tercer puesto, pero porque el equipo se produjo ahí un bajón tremendo, pero aquel primer partido era nuestro y hubiésemos llegado a la final. Ahora bien, bueno, pues se pudo hacer, pero, Claro, pero esa había un gran presión. equipo. Estaban estos tres jugadores, estaba Bertans. En aquella final no jugaron, fíjate, Toko Sengelia lesionado y Fabián Coser lesionado. Quiero decir, Casi tenemos todo el nada, ¿eh? equipo. Joder, estamos Es hablando que de jugadores.
de un nivel tremendo. No, no, Sí. solo hace falta ver la actualidad. ¿Recuerdas alguna anécdota de esa temporada, como te digo, cubriendo todos los viajes, los desplazamientos? De esa en particular. Sí, de esa en particular, porque al final es súper especial para la gente del Baskonia, Bueno, ¿no? esa temporada fue difícil también en el tema económico, ¿no? Luego al año siguiente, joder, era muy difícil. Creo que ese año además se fue Perasovic, tenía una oferta, pero se fue Fabián, tenía otra oferta, ¿no? Luego afortunadamente, bueno, ya se fue recuperando la cosa, ¿no? Pero bueno, era una temporada bonita. Perasovic creo que entendió además no voy a decir el problema, pero entendió rápidamente que ahí tenía un jefe en el vestuario que era Burusis, y Burusis le mantenía, como digo yo, siempre he dicho yo, y lo digo con cariño, a los dos enanos los tenía, lo que él les decía, hacían. Y entonces, claro, porque Mike James es un jugador con mucho carácter y Darius Sí, Adams sí, era un sí. jugador muy especial. Entonces, Burusis controlaba esa situación total. Eso Perasovic lo vio claro. Yo creo que la gente no esperaba entrar en la Final Four, en esa Final Four, así como en otras Final Four, con Macillauskas, con Scola, con Splitter, con Prigioni, pues tú dices, bueno, sí, joder, aquí podemos entrar. Y en esa no lo esperaban y curiosamente, pues fue una explosión total, e insisto, o sea, si no está Celco, aquel partido nos lo llevamos y jugamos la final en Berlín, era. Que además Sí, es una sí, sí, plaza sí. y tal, y hubo muchos aficionados. Sí, Por estuvo bien. supuesto, por supuesto. Rafa, ¿qué Burusis retransmis? me Sí, decía alguna vez perdona. Burusis, ya se puede contar, y eso que Burusis conocía la liga, ¿no? A veces cuando decimos, es el jugador como tú en tu trabajo, ¿no? O yo en el mío y tal y cual, es que tienes que estar al 100% todos los días. Digo, estoy de acuerdo, pero eso es una frase teórica muy bonita, pero realmente yo por lo menos lo digo. Con todos los respetos, no retransmitía, si quieres, trataba de estar al 100%, pero no era lo mismo para mí retransmitir un partido de Liga CB normal de la jornada 14 que retransmitir un partido de Final Four. Entonces, lo que yo les digo a algunos, digo, para un jugador no es lo mismo jugar un partido a cara de perro contra el Fenerbahce y luego tener que ir al día siguiente, joder, va a poner el nombre de un equipo, no quiero que se enfade nadie, ¿no? A Fuenlabrada. Pues te decía, hostia, ¿esto qué es? No, no, esto es cancha y va a ser difícil. Y es difícil ponerse. Entonces tú dices, no, es que son tales, que este no lo quiere jugar. Bueno, puede ser, pero hay que entenderles algunas veces. Es mucha presión, muchos partidos, son 70, 80 partidos mínimos y entonces el jugador también dice, bueno, este con un poco más de tranquilidad. El del Madrid Claro. sí, porque además me ven. Claro, no, no. Y con el calendario tan comprimido que hay hoy en día, yo Claro. creo que eso incluso a ti como periodista a la hora de tener, pues eso, alguna entrevista, alguna charla con algún jugador, te puede haber hasta penalizado, ¿no? De decir, Sí, ostras, en un sí, principio tenía un calendario más reducido, tenía más tiempo, etcétera. Ahora sí. con todo este es más difícil, No tiene ¿no? que ver, mira, no tiene que ver nada. Yo cuando empecé, llamaba a algunos jugadores y yo vivo a unos 30 kilómetros de Vitoria y quedábamos a comer por aquí, venían y ya está, ¿no? O incluso en algún viaje de esto decían, bueno, Rafa y tal, busca un sitio y ya está. Me miraban como Rafa Muntión y no como el periodista Rafa Muntión, porque Claro, tenía más tiempo, porque el equipo jugaba entonces 40, 50 partidos. El problema ahora es muy difícil coger a un jugador y gestionar ese tipo de charlas y tal. Porque, primero, no tienen tanto tiempo, juegan 80 partidos. Y segundo, es verdad que las formas han cambiado. No voy a decir que sea a mejor ni a peor, seguramente tiene que ser así, pero yo hace 30 años, Diego, quería hablar con Pablo Lasso y le llamaba a Pablo Lasso y se acabó. Y me llevo muy bien con él. Desde hace unos cuantos años, cuando estaba en el Madrid, llamaba a Pablo Lasso y me decía, Rafa, no tengo ningún problema, pero tienes que hablar con Gica, de prensa. Esto se hace en los clubes y algunas veces... es la eh, realidad con la que tenemos que sí, lidiar sí, un poco, ¿no? sí, 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 sí. Rafa, a mí hay otro aspecto que me parece también muy interesante
que es lo que comentabas tú ahora, ¿no? Es verdad que pues, es mucho más complicado establecer esos contactos, pero al final quizás pecamos o peca la profesión, ¿no? De que hay cada vez más sensacionalismo, cada vez también la imagen que se Sí. tiene desde los deportistas es una, pues quizás distinta a la que muchos profesionales del sector tenemos, ¿no? En ese sentido, ¿recuerdas haber tenido alguna, como comentabas antes con Obradovic, ¿no? ¿Alguna anécdota con algún jugador que hayas podido tener, pues eso, más feeling, más amistad? Bueno, Entrenador o yo he jugador, tenido ¿eh? bastante feeling, lo reconozco, si te hablo de la primera época, con Pablo Lasso, Ramón Rivas, sobre todo, ¿no? Ramón viene aquí, el puertorriqueño, siempre me llama y esto, ¿no? Luego con los argentinos, especialmente, pues con Pablo Prigioni. Escola, o sea, muy bien, porque, joder, te ven los viajes. Yo estaba con ellos. Es que prácticamente 160, 150, 170 días desaparecía de casa. O sea, era un viaje de Liga, otro viaje de Euroliga, y los viajes de Europa eran siempre con ellos, ¿no? Prigioni, sí, el Chapu, y esos viajes de avión que queríamos dormir todo Dios y el tío hablar y hablar y hablar y hablar. No dormía ni Dios en el avión, ¿no? O Pablo cuando fue entrenador, Pablo Prigioni, ¿no? De Baskonia, que duró 6 partidos, ¿eh? Él dijo, bueno, esto no funciona. Yo creo que él quiso implementar, a mí me parece que es un gran entrenador. Quiso implementar algunas cosas de la NBA y, bueno, para mí fue demasiado honesto. Dijo, me voy, no está funcionando esto. Fueron los jugadores a su casa, ¿eh? Pero bueno, digamos que con ellos hablaba mucho. Tiago, Splitter, o sea, un poco la gente histórica absoluta del Baskonia, ¿no? O Bennett, ¿no? Que, joder, estamos hablando de unos jugadores, entonces sí, ibas con ellos y en los viajes incluso, pues no había no estos problemas, pero podías salir en una ciudad con ellos a dar un paseo, si había un poco de tiempo, comías con ellos o cenabas con ellos, el partido había ido bien, pues bueno, hacían como que cenaban con el equipo. Yo de estas tengo algunas, ¿eh? Por ahí en el norte, en Liga, ¿eh? Nada, tú, Rafita, ¿dónde vais? Digo, joder, pues hoy habrá que buscar un poco de marisquillo por ahí. Va, hacemos que como que cenamos aquí un poco, como que nos vamos a la cama y venían a cenar. Y ya está, con nosotros. O sea, eso hoy es más difícil, Claro. Diego. Hoy es imposible. Igual que lo de los entrenamientos. No sé cómo funciona en Gijón, claro, pero supongo que será igual, aunque lamentablemente no estáis en la categoría que seguramente queréis estar, ¿no? Pero el primer entrenador que cerró el pabellón fue Dusko Ivanovic. Y al año siguiente o al de 2 años cerraron todos. Yo muchas veces digo, joder, es una pasada, puede ser una pasada. Pero también es verdad que la entrada de redes sociales, yo estoy a favor, ¿eh? Pero también observo que tiene lo bueno y lo malo. Claro, La claro, claro. entrada, claro, la entrada de redes sociales, digo, mira, la red social tiene una cosa muy buena, que es que te enteras de lo que sea en medio minuto. Pero para mí tiene una cosa que si tú colocas un entrenamiento a cancha abierta y todo Dios tiene un móvil, pues hombre, ¿quién no hemos jugado a baloncesto un poco, a fútbol y tal, y te has cabreado hasta con tu mejor amigo? Claro, no, no es Pues eso normal, es algunas veces normal. se saca de contexto y te dicen, joder, pues poner un ejemplo, ¿no? Macillauskas y Prigioni se han liado a golpes. No, joder. Pero si Y es algo entonces yo normal, creo que claro. todo el mundo ha ido cerrando y al final nos quedamos sin ese contacto diario que seguramente a muchos nos gustaría, ¿no? Es decir, vamos a ver un entrenamiento y luego después del entrenamiento pues hablamos un poco y esto. Claro, no, Pero no, al final, como bueno, yo creo, es una opinión también personal, pero yo también soy un poco de esa idea que tienes tú, porque al final es algo que también luego perjudica en la idea que se tiene del periodista, del profesional, porque si te fijas, pues meter una cámara al final de un partido en un vestuario, yo creo, es una opinión muy personal, digo, ¿eh? Pero si se gana, quizás puede estar bien, no puede pasar nada, pero al final hay momentos después de una derrota o incluso después de una victoria que son cosas normales del deporte, pero que en caliente pues se mira, puede magnificar. eso en Euroliga, no sé si todavía está vigente, pero unos años donde después del partido Euroliga te dejaba entrar en el vestuario. ¿Vale? Tú entrabas en el vestuario, ganasen o perdiesen, ¿eh? Tú llamabas pum, pum, pum y había obligación. Ya, por ejemplo, en el Baskonia, pues se llegó un poco al acuerdo estoy hablando de hace unos cuantos años. Oye, ¿qué os parece si
al jugador le dejáis un poco tranquilo. Yo ya sé que esta historia en la NBA funciona, pero claro, todo el mundo paga derechos y no sé qué, con mucha pasta. ¿Qué os parece si los vais dejando tranquilos, que el entrenador hable un poco esos 10-15 minutos y luego cuando salen a zona mixta, pues vais cogiendo barra libre? Ahora lo que pasa es que tampoco hay ni barra libre, ahora te Claro. cogen 1 o 2 y se acabó. Y entonces, claro, se ha pasado de decir, joder, entro en vestuarios, le coloco el micro al que sea, a decir, estoy esperando en zona mixta y en zona mixta yo quiero hablar con Rudy, que ha hecho un partidazo hoy, pero Rudy no me habla, joder. No me habla hoy, porque le han dicho no, Rudy con la televisión, porque tiene los derechos. Claro. Entonces, creo que hay que buscar un equilibrio, joder. Sí. Baloncesto es un deporte. He ido a Madrid con un par de amigos y le digo, no os olvidéis de una cosa, nosotros somos tres muy frikis y hay mucha gente que está al día del baloncesto, pero tiene un problema, los equipos no terminan de facturar dinero, esto no es la NBA, son deficitarios y luego las audiencias, joder, es cuando te dicen, joder, es que a mí me dicen, coño, un Unicaja Valencia, partidazo. Yo me veo cualquier partido, también lo tengo que decir, pero por ejemplo, un Unicaja Valencia, por no poner al Baskonia, un partidazo. Pero igual te va a las audiencias y voy a aclarar una cosa, no estoy en Movistar, ni he estado ni estaré. Pero las audiencias al final te dicen, sí, sí, Rafa, todo lo que quieras, pero aquí tenemos esta audiencia. La audiencia nos la da el Madrid. Bueno, es así, nos guste o no. Y no Sí, soy sí, no, no, no. sospechoso, ¿eh? No, claro, al Pero final las audiencias son lo que lo define todo, ¿no? Lo que comentas tú. claro, entonces creo que tenemos que ayudar todos un poco al baloncesto. Y deberíamos de buscar un equilibrio. Los aficionados, los periodistas, los clubes a la hora de decir, yo me he encontrado, y lo tengo que decir, han sido mínimas veces, digo, mínimas veces, un club que te dice, bueno, es que joder, los jugadores están un poco cansados, es que ahora, vamos a ver, ¿cuántas entrevistas a la semana tenéis en este club? No voy a poner nombres porque aquí algunos, pero quiero decir, no vas al Madrid, ¿no? Y eso que en Claro. el Madrid, Jica me decía, oye, Rafa, pues mira, Rudy ha tenido 7 entrevistas, pero no puede ser, joder, hoy porque ya está un poco cansado. Pero si quieres, pues te pongo Felipe Reyes o Carlos, joder, vale, hostia, bien. Genial, claro. Pero claro, en otros sitios te decían, no, digo, oye, pero estoy pidiendo, ¿cuántas entrevistas tenéis aquí a la semana? Igual tenéis una, joder. Claro. Entonces yo creo que todo el mundo tiene que entrar en ese equilibrio. El periodista no dar la vara, el club saber que tiene que crecer y todo eso ayuda. Joder. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sí, sí. Rafa. ¿Hay alguna retransmisión en concreto? Porque es lo que te digo, es que tenemos la suerte de tener aquí una persona que ha estado en un montón de Sí, sí. retransmisiones. Yo no sé si habrá gente, seguro que alguno, siempre hay alguien, ¿no? En el mundo seguro, pero que haya cubierto tantos partidos del Baskonia, yo creo que no, No, yo tenía seguro. tenía el récord además, creo que lo sigo teniendo, el periodista que más partidos había hecho en directo y de Euroliga también, o sea, incluso. Casi nada. Bueno, lo quitarán, no me preocupa eso, Sí, pero lo que pasa que también es de manera presencial, digo, o sea, sí, 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 ¿dónde claro. juega el Baskonia? En Saratov, allí estaba Rafa Montión. Eso es una cosa que yo agradezco a mi medio, ¿no? Todo esto ha cambiado también, ¿no? Motivaciones económicas hacen que el periodista viaje menos, porque obviamente si tienes la televisión, lo primero que te van a decir es, a ver, joder, con la televisión lo ves bien y luego estás con tu familia y claro, se ahorran una Ahorrar pasta. Yo costes, creo que el claro. periodista tiene que estar. Pero sí, vives historias ganando y perdiendo. Desde las primeras copas ahí en Granada y tal, esa copa que es cuando empieza ya el equipo a crecer en el 95 y sobre todo pues la primera final que no se jugó en el formato Final Four, jugamos contra Kinder Bolonia, estuvimos a punto de eliminarlos y tenían a un tal Ginóbili ellos, Casi nada. Rigodó, había un equipazo tremendo, ¿no? Entonces, eh, es esa final tremenda, ya te digo, algunas victorias en Israel, en Atenas. En Atenas recuerdo una contra EK que nos metió Dikudis una canasta fuera de tiempo. 18.000 personas. Y Dusko Ivanovic protestando, todo el mundo chillando y encima repitieron el partido. O sea, que es que nos lo tenían que haber dado, ¿no? O, por ejemplo, la Final Four de Moscú. No ganamos aquella
Final Four no hemos ganado, ninguna Final Four, ¿no? Pero se jugó contra Maccabi, de Jasikevičius, Baston, Parker y compañía, pero recuerdo que el primer partido eliminamos al CSKA de Moscú, que era el favorito, y al día siguiente, yo cirílico no entiendo, pero lo que sí entendí perfectamente era en primera página de un periódico ruso de tirada nacional, Titanic, o sea, el hundimiento ruso, porque todos Tremendo. ellos iban de súper favoritos. Y bueno, llegamos con Calderón y compañía y tal. Y, joder, montamos una. Esas historias quedan ahí siempre también, ¿no? El Barcelona, la liga que se ganó con la canasta de San Emeterio en el último segundo, sin tiempo, solo para. Bueno, sin tiempo, para un tiro libre y luego para un intento de canasta, creo recordar, de Basile, que casi la mete, ¿eh? Pero bueno, hay partidos que están muy focalizados ya. Claro. ¿Hay alguna retransmisión, Rafa, que recuerdes, alguna cobertura, algún partido que te haya costado muchísimo realmente pues sacarla? Puede ser por medios técnicos, por lo que fuera. Sí. ¿Alguna que recuerdes como la más complicada? Eh, Desde el punto de vista narrativo, no tengo un recuerdo así de complicación. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que yo estaba preparado y mis compañeros, si estaban conmigo, pues estaban igual de preparados y si no estaban conmigo, estaban en estudios, absolutamente. Desde ese punto de vista, estaban muy arropados, ¿no? Evidentemente, joder, ahora las circunstancias técnicas han cambiado. Yo empecé con una historia que se llamaba el cuatro hilos, que era un aparatito que estaba conectado, tenías que meter 4 enganches, lo metías a una especie de aparato que tenías y entonces el proceso no era como una historia directa, el RDSI o el Internet ahora, ¿no? Que va directo. No, no. El proceso era de Vitoria, iba a Madrid, alguien de Telefónica te tenía que abrir en Madrid, Madrid iba a Múnich, alguien en Múnich tenía que abrir, Múnich a Moscú, alguien en Moscú tenía que abrir. Hostia, y si se le olvidaba a alguien, pues entonces tú ya estabas así, agobiado. Y hemos tenido alguna retransmisión de casi el compañero de estudio estar diciendo buenas tardes y nosotros enganchándonos, ¿no? Eso te produce, es verdad que te produce tensión porque eh, los 5 o 10 primeros minutos estás fuera de control, estás con una adrenalina tan grande de todo lo que te ha pasado, o si has tenido algún problema con alguien, porque se te ha puesto ahí tieso y tal y cual, hasta que te vas calmando y todo eso, sí. Me ha pasado alguna vez, pero muy pocas, afortunadamente, y luego desde que se instaló el RDSI, joder, aquello fue un primer paso. Ahora ya con el Internet también, ¿no? Pero sobre todo el RDSI, pues, enganchabas el cable y sabías que iba directo a la emisora. O sea, es que, joder, era casi imposible fallar. Si caía la Claro. luz, sí, pero... Sí, no, no. Rafa, vamos con la última porque no te quiero No, entretener no, tranquilo. más. Pero, ¿cuál es el viaje con todos los que has hecho que recuerdes tú como el más especial, el más bonito, ¿no? El que mejor te lo hayas pasado? Difícil. El más complicado, ya te digo, el del charter ese que fuimos hasta Barcelona, es que era curioso, porque íbamos en el avión 17, ¿eh? Vas a Barcelona, oye, pues bien, el avión no se mueve mucho, 17 plazas, de catering además un bocadillo de tortilla, de patatas, vale, pero lo de Barcelona a Génova tuvimos que aterrizar, nos dijeron, oye, es que la pista está cerrada y el piloto, porque le oíamos, porque son aviones que no tienen ni baño, no tienes azafata o azafato, y entonces las puertas del piloto y el copiloto estaban abiertas, y entonces nosotros les oíamos y le decían a Torre en Génova, tenemos que aterrizar porque el problema es que no tenemos combustible, tenemos que repostar. Claro. Ya, pero que está cerrado. Y, pues, ya, pero es que, ¿qué quieres? ¿Que nos caigamos? Bajaremos como sea, entre granizo y tal y cual, ¿no? Luego, viajes bonitos. A mí particularmente me ha gustado viajar mucho a Atenas. Atenas me parece una ciudad, gente muy loca, lo digo en el buen sentido. Mi país preferido puede ser Italia, o sea, desde sitios, Siena y todo esto, ¿no? Pero Atenas me encontré con eh, compañeros impresionantes. Todavía tengo contacto con ellos y si voy a Atenas, lo primero que me sacan, me llevan a cenar. Eh,
impresionante. Entonces, los viajes son bonitos. Tú no te puedes quejar porque al fin y al cabo, aunque sea una situación de estás fuera de casa mucho tiempo, es verdad que vives una situación privilegiada. Y yo los últimos años, además, los últimos 15 o 20 años, viajaba con el equipo a Europa en unas condiciones, Diego, en las que yo llegaba al aeropuerto aquí en Loiu, en Bilbao, en Vitoria, cuando se salía charter, y el delegado del equipo te decía, toma, Rafa, tu billete. Iba al hotel, un hotel 4 o 5 estrellas, y decía, bueno, el equipo come en tal sitio, las habitaciones tal y cual, este señor es periodista, y me daba la llave de la habitación, decía, este señor come, cena, si quiere, aquí, separado nuestro, pero en el comedor. Es ¿cómo te vas a quejar? Estás en Claro. unas condiciones, ibas a Tel Aviv, es verdad que estoy hablando de un sitio especial y el conflicto ahora, y no nos vamos a poner porque yo lo tengo muy claro, además, el tema, ¿no? Pero joder, te vas a un hotel 5 estrellas en la playa, Turquía. Ya no me puedo quejar, joder. Claro, No aparte de puedo. luego vivir encima la posibilidad de ver dos equipos de Euroliga de altísimo nivel, que eso es otra cosa incluida en el Claro, pack. claro, claro, Claro. claro. También te digo que luego cuando iba en Liga, porque en Liga yo viajaba a mi aire, por ejemplo, y con 4 o 5 aterrizajes malos que tuve, empecé a cogerle un poco de yuyu al avión. Sí, Todavía lo tengo, respeto, mucho respeto. Que me dicen, joder, ¿cómo tienes respeto si has hecho más de 2000 vuelos? claro. Pero yo decía, hostia, mira, en la emisora lo que pasa es que también les tengo que agradecer eso, que lo entendían y me decían, bueno, no hay problema. Por ejemplo, partidos, cuando iba yo a jugar contra Obradoiro, y me cogía el coche, iba por el norte tranquilo y me decían, mira, Rafita, vamos a hacer una cosa, te coges el coche y la primera vez, yo hacía una noche, me quedaba por ahí en Cudillero, ¿te suena? Otro mal sitio, ¿eh? Joder. Y luego ya me empecé a quedar porque me hablaron ahí muy cerca de Ribadeo, en la playa de las Catedrales, en Rinlo. Probaba un arroz con un bogavante acojonante. Entonces, claro, dices, joder, iba una noche, luego Santiago, volvía y tal y cual. ¿Cómo te puedes quejar? Joder? O sea, Claro. tú le explicas a un tío, joder, ya, te va a decir, oye, no me fastidies. Los viajes tienen esa cosa. Por eso, a mí me duele un poco, ¿no? Que toda esta historia se haya cortado tanto, ¿no? Claro. Pero son motivaciones económicas. Sí, Ahora, el sí, sí. periodista debería estar en el sitio. No, no, es imprescindible. Al final entramos en lo mismo, ¿no? Que no todos los periodistas, pues, son sensacionalistas y también el problema del Claro, intrusismo que hay en la profesión, ¿no? Que al final, pues, todo eso afecta. sí. En cualquier caso, yo que estudié periodismo, es decir, creo que tenemos que diferenciar de periodismo, comunicación. Yo tengo una hija que ha hecho audiovisuales también, ¿no? Entonces hay comunicadores que en sí dices, es que cuando te dicen, es que si no tiene un título académico no puede hacer esto. Digo, te acabas de cargar a Arguiñano, por ejemplo. Claro. Entonces, debemos de buscar un equilibrio, porque para el periodista también hay otros trabajos, realización, edición, postproducción, producción, yo qué sé, ¿no? O un comentarista, yo tenía un comentarista, Iñaki Garayalde, él hizo magisterio, joder, ¿no? Claro. Pero si tú puedes tener un comentarista, va a los partidos y tal. En Bueno, fin, Bernie es un Rodríguez, poco... mismamente en Dazón, ¿no? Bueno, Jugador Bernie, y un comunicador excepcional. No tendrá Bernie, titulación, pero a ver, Bernie, la primera vez que lo vi en Dazón, claro, yo lo conocía, ¿no? Pues de los partidos, y hostia, me ven Dazón, ¡hombre! Y le digo, me dice, Rafa, lo hago contigo. Y el partido, digo, hostia, Bernie, con lo que yo te he metido, ¿eh? Cuando nos metías esos triples y encima empezabas ahí a hacer gestitos, digo, yo te he llamado de todo. Y me decía, pero en plan cariñoso, ¿no? Y Bernie Rodríguez, por ejemplo, es una de las personas en Dazón que a mí me impactó. Joder, venía con algunos dulces y esto, y luego decía, Rafa, tú lo que me digas, si yo tengo que estar aquí arriba, voy arriba, si quieres más arriba, vamos más arriba y tal y cual. Me terminó diciendo, me echo un poco del Baskonia, por ti. no, no, mira, como jugador os hubiera venido muy, muy bien, ¿eh? La verdad, ¿eh? Joder, Con la trayectoria que todavía. ha tenido y vamos. Siempre recordamos, nos ganó una liga, Sí, Bernie. sí. Por eso te digo que os hubiera dado muchas alegrías. Rafa, es que no quería terminar, se me ha olvidado antes preguntarte, ¿tienes alguna anécdota relacionada con el mercado de fichajes? Puede ser por lo que sea, ¿no? Pero seguro que tienes alguna con todos los años que has estado ahí al pie del Mira, te voy cañón. a contar, te digo porque creo que le he contado en alguna ocasión y espero que ya no.
no se enfade y tal. Y tampoco, además, yo tenía cierta relación y cuando lo veo, lo saludo con Ettore Messina. Ya le he contado una vez, pero es que es buena, ¿eh? Joder. Entonces estaba por aquí, cerquita de donde estábamos hablando, aquí en mi casa, y a las 11 de la noche, hostia, el teléfono, Ettore Messina, digo, 11 de la noche, joder. Y, hombre, Rafa, ¿qué tal estás? Bien, Ettore, ¿qué tal? Tal, todo bien. Y digo, oye, perdona la hora, no, no te preocupes y esto. Me dice, te voy a preguntar por un jugador, por Planinic. Fue un base que tuvimos, muy bueno. Y me dice, hombre, por baloncesto y esto, digo, no, ya me imagino que no me preguntarás por el jugador de baloncesto en sí, ¿no? Te voy a preguntar, Rafa, por si es buen tío, tiene buen método de trabajo en el entrenamiento y toda esta historia, porque eso sí me interesa. Y me decía, con todos los respetos, si yo le digo al club qué tal es, me va a decir que es cojonudo, porque vamos a darles una pasta. Estaba Ettore Messina en el CSKA, ¿eh? Y le dije, bueno, pues yo creo que es muy buen tipo en lo que yo lo conozco, pero vamos, me informó y me dijeron, pues mira, lo fichamos, no digas nada, por favor. Digo, nah, yo no estoy aquí para esta historia. Hombre, si lo quieres, cuando lo fichéis, si 3 horas o 4 horas antes de hacerlo oficial me quieres dar, pero que no, no, ni te preocupes. Y lo ficharon. Alguna vez se lo dije, a Planinic. Y dije, ahora, me debes un poco de alguna cena un poco buena, Sí, porque te no, has no, una metido un comida o pastón algo. aquí. Ya te Pero digo. hay entrenadores que tienen cierta confianza contigo porque saben que en ese momento tú no eres el periodista o sabes guardarte esas cosas. Yo creo que el periodista también debe de saber guardarse algunas cosas. También es Claro. verdad que no estamos hablando del fin del mundo, entonces quiero decir que si tú tienes acceso a un fichaje, pues oye, el que lo quiera decir lo dice. Pero a mí se me pidió esa confianza y tal. Y es una anécdota que yo guardo siempre, ¿no? Digo, hostia, hay entrenadores, o Celco Brado, y te estoy hablando de dos grandes entrenadores, en mi opinión, ¿eh? Y creo que el que sepa algo de baloncesto, por mucho que a Ettore no le vayan las cosas ahora bien, es un grandísimo. Y Celco, pues es el señor de los anillos. No, no, por Celco supuesto. Bradovic entendía nuestra profesión perfectamente. Yo iba a Turquía cuando él estuvo en Fenerbahce y, hombre, Rafa, tal, nos saludábamos, muy majo y esto. Y me decía, bueno, ¿qué hablamos? Digo, oye, no sé, Celco, hoy es día de partido. Y me dice, mira, ¿y qué? Tu empresa se ha gastado una pasta para venir aquí. ¿Cómo no te voy a dar 3 minutos, tío? Si no los quieres, nada. Digo, joder, no los voy a querer. Sacó la grabadora, pero quiero que entiendas que no te estoy forzando. No, no, me dice, tenemos que entender una cosa. Por mucho que nos fastidie, hay situaciones en las que tú no le puedes negar a un periodista que ha hecho un esfuerzo, su empresa, o incluso él, y ha dicho, joder, me voy porque me interesa. Joder, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, una charla, ¿cómo le vas a negar? Eso Claro. te lo hacen los más grandes. Hay Sí, otros sí, que te sí. dicen, no, hoy es día de partido. Joder, tío. Yo con Celko Bradovic me decía que no había ningún problema y tú, Claro, no, no, si el entonces, mejor como eres o uno educado, de no los le mejores dices, entrenadores. como eres educado, no le dices nada. Pero realmente estás pensando, joder, tú, que te viene bien, además, porque son las típicas estas de audio de 3 minutos. ¿Qué le vas a preguntar a uno en tres Claro. minutos? Año partido difícil, ¿cómo lo ves? Y tal y cual. Esa es otra, ¿eh? También hablaremos un día si quieres, ¿no? Hombre, por Cuando se nos supuesto. dice, cuando se nos dice a los periodistas, oh, es que en rueda de prensa, es que al jugador es que no se le pregunta, es que nos dan 3 minutos. Tú en una charla a la que estamos manteniendo tú y yo podemos sincerarnos, podemos desnudarnos, como decía el otro, ¿no? Claro, si tú me coges 2 minutos, pues te va a decir mucha gente, no, me has preguntado esto, esto y el otro. Claro, tengo 2 minutos. Entonces, cuando te dan 2 minutos después del partido el otro día en Madrid, ¿qué vas a coger al jugador? Claro. ¿Vas a hablar de interioridades, historias y tal? No, tienes 2 minutos de audio. Entonces, quiero que la gente entienda también al periodista muchas veces. Y ojo, yo no soy un tío de defender periodistas porque sí. En nuestra profesión hay gente que lo hace de puta pena, mal, regular, bien, notable y muy bien. Entonces, esto es una cuestión de defender al que lo haga bien, al que sea honesto, al que sea buen tipo, buena tipa, con perdón y tal, ¿no?
pero esto es así, es un poco que se nos entienda algunas veces también. Claro, al final, Rafa, para terminar, yo creo que es una perspectiva muy personal mía, ¿no? Pero yo desde que te he visto, pues ya no solo en retransmisiones, comentabas el año de Borussia, yo ese año fue la primera retransmisión que te escuché. Y Borussia, luego, sí, esa joder, temporada de la Final Four de Baskonia, sí, y después, pues en DAZN, bueno, con Sergio, ¿no? En YouTube, al sí, final, sí. la sensación que a mí me transmite personal, y además por lo que estás contando también, yo creo que un poco lo ratificas, es que tú al final ibas a hacer tu trabajo, pero intentando siempre ir con el máximo respeto. Encima, tú eres una persona que eres capaz de conseguir transmitir la pregunta que quieres al deportista, al entrenador, pero de la mejor manera posible también, ¿no? Entonces, Y yo yo, creo que hacía que esté muy cómodo contigo, ¿no? Que no fuera una recepción de claro, esta persona viene a por mí. ¿sabes qué pasa? Que algunas veces, y te acusan un poco, entre comillas, de, "Joder, es que eres alguna vez un poco blando y tal y cual". Digo, mira, eh, yo creo que hay maneras de decirle a un profesional, sea entrenador o jugador, que ha jugado mal. Eso me lo decía Pablo Prigioni, ¿eh? Cuando fue entrenador. Me dice, Rafa, si jugamos mal, me lo dices, ¿eh? Y lo dices en la radio. Tú y yo somos muy amigos, pero eso no tiene que ver nada. Digo, ya, Pablo, yo si jugáis mal lo voy a decir. Ahora, lo que no voy a decir es que eres un mercenario, que eres tal, que eres cual, y no sé qué, porque no lo son, joder. Un Mm, mercenario, ¿qué es un mercenario? Un mercenario es un señor que se va a trabajar a un sitio y si en otro le pagan más, se va a otro, joder. Eso lo hace un señor que es jugador de baloncesto, un señor que es periodista, un señor que es ingeniero, un claro, señor que es claro. albañil y lo que sea. Te dan unas condiciones y tal. Entonces, vuelvo otra vez al equilibrio ese, ¿no? Y luego una forma de retransmisión, yo siempre he dicho, técnicamente hay muchísimos periodistas mejor que yo. Yo sí encontraba una fórmula por el entorno que tenía de compañeros que me facilitaba eso, ¿no? Digo, voy a contar, yo estaba entre contar la historia y contar la canasta, las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, había tiempo para todo y eso para mí es una alegría, pero si lo reducimos todo a canasta, 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 pues digo, ya está. A mí me gusta contar alguna chorrada. Estoy en Atenas, pues tengo que contar alguna gilipollez de la placa o del Partenón. O Claro. es, No, no, y además lo de blando que dices, a mí la sensación que me transmite es justo lo contrario. Es verdad que, como te digo, vas siempre con el respeto por delante, pero el generar esa no, cercanía y el no querer formularlo, en el fondo tú lo que estás haciendo es generar esa confianza para que el jugador te esté pudiendo decir algo que no es malo, pero que es lo que tú también quieres conocer, ¿no? O sea, no es. Yo creo que lo que claro, haces es justo lo contrario, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, yo respeto todo lo que se haga, pero eso sí, no admito que me digan, tú eres un blando y tal y cual y estas cosas. Bueno, es posible que yo sea más blando, pero también hay unas cuestiones, la cercanía, el estar 20 años, el estar durante toda una carrera con un jugador, hombre, es más difícil, ¿no? El criticarle, eso sí lo entiendo, ¿no? Pero eso no significa necesariamente que no lo tengas que criticar. A mí, eh, Iñaki Garayalde, que ha estado conmigo toda mi vida, yo soy lo que soy, la mitad se lo debo a Iñaki Garayalde. Lo que pasa es que yo salgo como decía el otro, en los papeles Iñaki Grayalde sale menos. Pero Iñaki Grayalde me ha dicho algunas veces, Rafa, por aquí no. Claro. No, no, por aquí vas mal. Hostia, ¿por qué? Porque es amigo. El amigo de verdad es el que te dirá, Diego, por aquí vas confundido. Te lo tiene que decir porque te viene bien, joder. O por Sí, aquí sí, vas, sí. o por aquí vamos bien, vamos por aquí adelante. Ese es el amigo de verdad, el que te da la palmadita y te dice, bah. Y luego cuando se ha separado 5 metros te dice, bah, no tiene puta idea. Claro, no, no, totalmente de acuerdo contigo, Rafa. O sea que bueno, por mi parte, como te digo, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Sí, Yo, ya te digo, llevo muchos años siguiéndote y lo que más ilusión me hacía, como me pasó con Sergio cuando vino, es que de verdad venga gente vinculada al baloncesto desde su faceta como periodista, en tu caso también comunicador, y que encima todo lo hagas con un buen fondo, ¿no? Porque creo que hoy en día, por desgracia, es complicado encontrar a gente con vuestra profesionalidad y fíjate, vuestra pasión. te contó, ya termino, de verdad, Sí, te sí, contó sí. Sergio cómo empezó con la historia del canal y todo esto, del canal de YouTube, Sí, 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 claro. Estuvo hablando, bueno, que, hicimos aquí un vídeo, sí, sí, que en fue Vitoria. durante la pandemia, se nos ocurrió, como no podíamos salir de casa y se le ocurre decir, oye, yo tengo Zoom y tal, y cual, un poco, hacemos una cosa, y entonces estábamos Sergio, Garayalde, Mendaza y yo. Bueno, decíamos unas chorradas y, y a partir de ahí empezaron a entrar jugadores. Oye, ¿qué os parece? Y entraban jugadores. La última que se hizo de todas esas de la pandemia fue con Mirotic. No Te tengo que contó contar una también. cosa.
que fue él el que quiso hablar con Sergio. Dijo, yo quiero entrar en este programa. Lo decía Sergio, dice, yo no te pido que des una exclusión, lo decía justo en ese vídeo que hicimos para el canal, pero ahora, si como Mirotic tú lo quieres contar que tenías un contrato tal con Utah Jazz, nosotros no te vamos a decir que no lo cuentes, Claro, evidentemente. Nadie te exacto. obliga, pero Nosotros no te vamos a pinchar aquí tal y cual. Bueno, pues Mirotic, y yo creo que además él estuvo, creo no, cada vez que viene a Vitoria hablo con él y me dice, mira, Rafa, cuando esto, joder, me gustaría hablar otra vez, porque yo estuve encantado de la vida, porque en 40 minutos puedes explicar cosas que en 5 minutos la gente no, la gente se va a quedar con el rollo, te has ido allí, eres un rata, tal, no sé qué, en 40 minutos puedes explicar cosas. Y eso, pues Sergio empezó con eso y está en 80 y pico mil, diversifica porque está en un montón de cosas, ¿no? Pero empezamos con 1000 y pico. Y de hecho, en Dazón me dijeron, ¿conoces a Sergio Vegas? Digo, hostia, eh, claro que lo conozco. Dice, nos ha sorprendido, ha pegado un salto en YouTube impresionante. Digo, bueno, es un poco tener suerte, pero también es mucho trabajo. Tú sí, que no, no, estás no. haciendo eso, sabes que es trabajo. Hay gente que te dice, Sí. bah, joder, esto cojo el micro, me pongo a hablar de una chorrada, tengo la camiseta ahí detrás de Anadolu Ojalá Efes. fuera así. Claro, joder. Entonces, Sergio ha metido muchas horas y tú seguro que metes muchas horas, te conviene además, para toda esta profesión. Lo que pido es, bueno, pues a ver si hay un poco de suerte, que toques la tecla, porque se necesita un poco de todo. Eso también es verdad, joder. Eso Sí, también es pues, verdad. pues bueno, pues ojalá sea así, Rafa. Lo dicho, esta es tu casa, estás invitado a volver cuando quieras. Yo, vamos, encantado si a futuro puedes venir por aquí. O sea que, bueno, Ya le muchísimas voy a decir gracias a por Sergio, todo. me cago en un día a Bueno, Gijón ahí por toda eso esa es zona. fácil montarlo, ¿eh? O sea, eso es ¡Buah! coger, estar aquí, un micro, una cámara Hostia, y de lo que joder. sirve. Venga, O sea que un nada, abrazo. muchísimas gracias Gracias por estar aquí, por Rafa. llamar. Nada, gracias a Y ti. esto, bien, cuando quieras, ya sabes, estoy por aquí. Encantado. Un saludo, Rafa. Venga.